Curare, el veneno de flecha que transformó la anestesia moderna. Imagine una sustancia capaz de paralizar lentamente todos los músculos de su cuerpo. Primero, las piernas dejan de responder. Después, los brazos. Finalmente, el diafragma, el músculo que permite respirar, también se detiene. Pero hay algo todavía más inquietante. Esta sustancia no necesariamente provoca sueño, no elimina el dolor y no apaga la conciencia. Durante siglos, pueblos indígenas de Sudamérica utilizaron preparaciones de este veneno en flechas y pequeños dardos de caza. Su nombre era curare, y aunque nació como una poderosa herramienta para inmovilizar animales en la selva, siglos más tarde ayudaría a resolver uno de los mayores problemas de la cirugía moderna. Esta es la historia de cómo un veneno de flecha cambió para siempre la anestesia. Un veneno nacido en la selva. El curare no era una sola sustancia ni provenía de una única planta. Era el nombre utilizado para diferentes mezclas elaboradas a partir de plantas de Sudamérica, especialmente especies como Chondrodendron tomentosum y algunas del género Strychnos. Su preparación podía variar de una comunidad a otra. Se trituraban o raspaban partes de las plantas, se mezclaban con agua y se calentaban durante horas hasta obtener una pasta oscura y concentrada. Esa pasta se colocaba en las puntas de flechas o dardos disparados con cerbatanas. Cuando el proyectil penetraba la piel, el veneno entraba en la circulación y comenzaba a bloquear la comunicación entre los nervios y los músculos. El animal perdía progresivamente la capacidad de moverse y, con una dosis suficiente, dejaba de respirar. Curiosamente, estas sustancias se absorben muy mal por el aparato digestivo. Por eso, la carne del animal cazado podía consumirse después de retirar la zona de la herida y prepararla adecuadamente. Aquel conocimiento no era accidental. Representaba generaciones de observación, experimentación y conocimiento botánico acumulado por los pueblos indígenas sudamericanos. El misterio que desconcertó a los científicos. Cuando exploradores europeos conocieron aquellas flechas envenenadas, comenzaron a llevar muestras de curare a Europa. Pero durante mucho tiempo nadie comprendía exactamente cómo funcionaba. ¿Destruía los nervios? ¿Envenenaba directamente los músculos? ¿Atacaba el cerebro? Durante el siglo XIX, investigadores como Claude Bernard y Alfred Bulpian realizaron experimentos que ayudaron a resolver el misterio. Observaron algo sorprendente. En un organismo expuesto al curare, el nervio todavía podía conducir impulsos eléctricos. El músculo también podía contraerse si se estimulaba directamente. Sin embargo, cuando el nervio intentaba darle la orden al músculo, no ocurría nada. La interrupción se encontraba en el punto de comunicación entre ambos, lo que hoy conocemos como unión neuromuscular. El curare no cortaba el cable y tampoco destruía el motor. Bloqueaba el lugar donde el cable se conectaba con el motor. Aquellas investigaciones no solo explicaron el veneno, también ayudaron a comprender mejor cómo el sistema nervioso controla el movimiento. Cómo bloquea los músculos. Para que un músculo se contraiga, el nervio libera una sustancia llamada acetilcolina. La acetilcolina se une a receptores situados en la superficie muscular, como si fuera una llave entrando en una cerradura. Cuando la llave encaja, el músculo recibe la orden de contraerse. La detubocurarina, uno de los principales componentes históricos del curare, ocupa esos receptores sin activarlos. Es como introducir una llave equivocada dentro de la cerradura. La acetilcolina llega, pero no encuentra dónde actuar. La orden enviada por el cerebro no puede llegar al músculo y aparece la parálisis. Es importante entender que este mecanismo no produce anestesia. El curare no hace perder la conciencia y tampoco funciona como analgésico. Solamente bloquea el movimiento muscular. Por eso, utilizar una sustancia de este tipo sin anestesia, vigilancia y respiración asistida sería extremadamente peligroso. El gran problema de los cirujanos. A comienzos del siglo XX, la anestesia ya permitía realizar operaciones sin que el paciente estuviera consciente. Sin embargo, todavía existía un problema importante. Para operar dentro del abdomen o el tórax, los cirujanos necesitaban que los músculos estuvieran completamente relajados. Antes de disponer de bloqueadores neuromusculares, los anestesistas tenían que administrar grandes cantidades de sustancias como éter, cloroformo o ciclopropano para conseguir esa relajación. Pero cuanto más profunda era la anestesia, mayor era el riesgo de reducir peligrosamente la respiración y la circulación. En otras palabras,
Para relajar los músculos, muchas veces era necesario llevar al paciente a un nivel de anestesia mucho más profundo del que se necesitaba solamente para mantenerlo inconsciente. La medicina necesitaba una forma de separar ambas funciones. Una sustancia para mantener al paciente dormido y sin dolor, y otra para relajar específicamente los músculos. El curare ofrecía esa posibilidad. El día que todo cambió. El 23 de enero de 1942, en el Montreal Homeopathic Hospital de Canadá, el anestesiólogo Harold Griffith y la médica residente Enid Johnson se prepararon para hacer algo que cambiaría la historia. Una paciente joven debía ser sometida a una apendicectomía. Durante la operación, Griffith administró una preparación purificada de curare llamada intocostrin, mientras la paciente permanecía bajo anestesia general. La sustancia produjo la relajación muscular que el cirujano necesitaba, sin tener que aumentar excesivamente la profundidad de la anestesia. La intervención fue exitosa. Griffith y Johnson utilizaron posteriormente el compuesto en otros pacientes y publicaron sus resultados ese mismo año. No habían descubierto el curare. Tampoco eran los primeros en estudiar sus efectos, pero demostraron que una sustancia inspirada en aquel antiguo veneno podía integrarse de manera controlada en la anestesia quirúrgica. Con ella nació una nueva etapa, la era de los bloqueadores neuromusculares en el quirófano. La anestesia se divide en componentes. El cambio fue mucho más profundo que simplemente conseguir músculos relajados. La anestesia comenzó a convertirse en un proceso formado por diferentes componentes que podían controlarse por separado. La pérdida de conciencia, el control del dolor, la relajación muscular y el mantenimiento de las funciones vitales. Gracias al bloqueo neuromuscular, se podía utilizar una cantidad más ajustada de anestésico para mantener al paciente inconsciente, mientras otro medicamento proporcionaba la relajación necesaria para la cirugía. Esto facilitó la intubación de la tráquea, permitió trabajar dentro del abdomen con mayor facilidad y favoreció el desarrollo de operaciones más complejas. Pero también creó una nueva responsabilidad. Si los músculos respiratorios estaban paralizados, alguien tenía que respirar por el paciente. El anestesiólogo debía introducir un tubo en la vía respiratoria, administrar ventilación mecánica, vigilar constantemente las funciones vitales y asegurarse de que el paciente estuviera verdaderamente anestesiado. La utilización de estos medicamentos impulsó así una anestesia más precisa, pero también más especializada. El curare también mostró sus peligros. La detubocurarina original estaba lejos de ser perfecta. Podía producir liberación de histamina, disminución de la presión arterial y una parálisis más prolongada de lo esperado. Además, una dosis insuficiente de anestésicos podía crear una situación aterradora, un paciente consciente, pero incapaz de moverse o comunicarse debido al bloqueo muscular. También existía el riesgo de que quedara una parálisis residual después de la operación, dificultando la respiración y aumentando la posibilidad de complicaciones. Estos problemas obligaron a mejorar la formación de los anestesiólogos, desarrollar sistemas de vigilancia neuromuscular y crear medicamentos capaces de revertir el bloqueo. El curare había abierto una puerta, pero la medicina todavía debía aprender a atravesarla de manera segura. Los descendientes del veneno. Con el tiempo, la detubocurarina fue reemplazada por medicamentos más predecibles y seguros. Aparecieron compuestos como el pancuronio, el becuronio, el atracurio, el cisatracurio y el rocuronio. También se desarrollaron fármacos para revertir sus efectos, como la neostigmina y, más recientemente, el sugamadex para determinados bloqueadores. Actualmente, el curare histórico prácticamente no se utiliza en la anestesia clínica. Sin embargo, sus descendientes farmacológicos continúan siendo fundamentales para facilitar la intubación, mantener la relajación durante ciertas operaciones y permitir la ventilación mecánica en situaciones específicas. En conclusión, el curare nunca se convirtió realmente en un anestésico. Hizo algo quizá todavía más importante. Enseñó a los médicos que podían controlar por separado la conciencia, el dolor, el movimiento muscular y la respiración. Una preparación nacida del conocimiento indígena en las selvas de Sudamérica terminó ayudando a transformar el quirófano moderno. Pasó de las puntas de las flechas a los laboratorios, de los laboratorios a las salas de operaciones, y de ser temido como un veneno paralizante, a inspirar medicamentos que hoy permiten realizar cirugías que en otro tiempo habrían sido impensables. Una vez más,
La historia de la medicina nos demuestra algo extraordinario. A veces, la diferencia entre un veneno y una herramienta capaz de salvar vidas depende del conocimiento, la dosis y las manos que la utilizan. ¿Conocía usted esta historia? Escriba Curare en los comentarios y dígame qué otro veneno, planta o descubrimiento médico le gustaría conocer. Y si disfruta estas historias sobre los descubrimientos que cambiaron la medicina, suscríbase al canal para acompañarnos en el próximo video.